Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo hoy. Les doy la más cálida bienvenida a nuestro canal, donde exploramos historias fascinantes, analizamos culturas diferentes y, sobre todo, nos sumergimos en mundos que nos hacen pensar. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, uno que nos llevará a tierras lejanas, pero que resonará profundamente con nuestras propias vidas y experiencias. Vamos a hablar de las series turcas, sí, esas que han conquistado corazones alrededor del mundo, pero no de cualquier manera, sino desde una perspectiva muy particular. No vamos a quedarnos en los dramas románticos llenos de pasión y giros inesperados, que también son geniales, por supuesto, sino que vamos a explorar aquellas series que abordan temas sociales impactantes, esas que nos invitan a reflexionar, a cuestionarnos y a empatizar con realidades que quizás nos resultaban ajenas. Así que, si estás listo para abrir tu mente, para dejarte sorprender y para sumergirte en historias que te tocarán el alma, entonces te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí o si simplemente disfrutas de este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones y, por supuesto, que te unas a esta gran comunidad de mentes curiosas. ¡Empecemos! Y bien, vamos a adentrarnos en este universo de las series turcas que va mucho más allá de los galanes de ojos profundos y los romances de ensueño. Estas producciones, en su esencia, son espejos de la sociedad turca, reflejando sus luces y sus sombras, sus conflictos y sus esperanzas. Y es precisamente en esta reflexión sobre la realidad donde radica su poder y su atractivo. Muchas de estas series no se limitan a contar una historia, sino que aprovechan su plataforma para generar conciencia sobre temas cruciales como la desigualdad, la pobreza, el machismo, la corrupción, la migración, la educación, la violencia de género y muchos otros que, aunque se viven en Turquía, son problemas que, desafortunadamente, resuenan en todo el mundo. Vamos a empezar nuestro recorrido con una serie que, a mi parecer, es un ejemplo perfecto de cómo una historia bien contada puede generar un impacto social profundo. Hablo de Çukur, una producción que nos sumerge en el mundo de un barrio marginado de Estambul, un lugar que es regido por una familia mafiosa y donde la lucha por el poder, la lealtad y la supervivencia son moneda corriente. Pero más allá de la acción y el drama, Çukur nos plantea preguntas importantes sobre la justicia, sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables y sobre el verdadero significado de la familia. Vemos cómo las decisiones de los personajes, por muy moralmente ambiguas que puedan ser, están moldeadas por las circunstancias y por el entorno que les rodea. La serie nos muestra cómo la falta de oportunidades y la desesperación pueden empujar a la gente a tomar caminos oscuros, pero al mismo tiempo nos recuerda que, incluso en medio del caos, siempre hay lugar para la esperanza y para la redención. Es una serie que te hace pensar mucho en las estructuras sociales, en cómo éstas pueden afectar la vida de las personas y en la necesidad de luchar por un futuro mejor. Siguiendo con esta exploración, hay otra serie que aborda con una valentía admirable el tema de la violencia contra la mujer, y hablo de Kan. Esta historia, que está basada en un drama japonés, narra la vida de una mujer que, tras perder a su esposo, debe criar a sus dos hijos sola en medio de una sociedad que a menudo la discrimina y la maltrata. A través de su historia, vemos las dificultades que enfrentan las mujeres en un contexto cultural que sigue siendo bastante conservador, donde la desigualdad de género y la falta de oportunidades son una realidad palpable. Kan no es una serie fácil de ver, porque nos pone de frente a las consecuencias devastadoras de la violencia y del machismo, pero al mismo tiempo es una serie muy inspiradora, porque nos muestra la fuerza, la resiliencia y la capacidad de superación que tienen las mujeres. Vemos cómo la protagonista lucha incansablemente por sus hijos, por su dignidad y por su derecho a ser feliz, convirtiéndose en un ejemplo para todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de injusticia. Esta serie te hace cuestionar profundamente los roles de género, las estructuras patriarcales que aún persisten en muchas sociedades y la importancia de luchar por la igualdad y el respeto. Es un llamado a la acción, una invitación a no quedarnos callados ante la violencia y la discriminación. Ahora, si hablamos de series que abordan el tema de la justicia y la corrupción, tenemos que mencionar Yar, una producción que nos adentra en el mundo de los abogados y los fiscales y nos muestra cómo el sistema legal puede ser manipulado y cómo la verdad puede ser distorsionada. La trama sigue a un fiscal íntegro y a una abogada astuta que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso que pone a prueba sus principios y sus valores. A través de su historia, vemos cómo la corrupción puede infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, desde la política hasta los negocios y cómo el poder puede ser utilizado para encubrir delitos y proteger a los culpables.
Yark es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia, sobre la necesidad de tener instituciones sólidas y transparentes y sobre la responsabilidad que tenemos todos de luchar por un mundo más justo. Vemos cómo la búsqueda de la verdad puede ser un camino difícil y peligroso, pero al mismo tiempo es una lucha que vale la pena librar. Esta serie es un recordatorio de que la justicia no siempre es ciega, sino que a menudo es manipulada por intereses particulares y que es necesario estar vigilantes y denunciar cualquier tipo de abuso de poder. Otro tema recurrente en las series turcas es la migración y la búsqueda de una vida mejor. Gulperi es un ejemplo conmovedor de cómo una familia puede ser destrozada por la pobreza y por las circunstancias sociales y cómo la migración puede convertirse en la única opción para sobrevivir. La serie nos cuenta la historia de una mujer que, tras ser acusada injustamente de un crimen, debe luchar por recuperar a sus hijos y por rehacer su vida en una nueva ciudad, lejos de su hogar y de su comunidad. A través de su historia, vemos los desafíos que enfrentan los migrantes, la discriminación, la xenofobia, la falta de oportunidades y la dificultad para adaptarse a una nueva cultura. Gulperi no es una serie fácil de ver, porque nos muestra la dura realidad de la migración, pero al mismo tiempo es una serie muy esperanzadora, porque nos muestra la fuerza y la determinación de las personas que luchan por un futuro mejor. Vemos cómo, a pesar de las dificultades, la protagonista nunca se rinde y lucha incansablemente por su familia y por su derecho a la felicidad. Esta serie es un llamado a la empatía, una invitación a entender y a apoyar a las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de una vida mejor y a reconocer que todos, independientemente de nuestro origen, merecemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. En muchas series turcas también se tocan temas que afectan a la juventud, como la educación, la falta de oportunidades y la presión social. Kardeşlerim, por ejemplo, es una serie que nos cuenta la historia de 4 hermanos que, tras perder a sus padres, deben luchar por sobrevivir y por cumplir sus sueños en un mundo que a menudo les es hostil. A través de sus historias, vemos los desafíos que enfrentan los jóvenes, la falta de apoyo, la dificultad para acceder a una educación de calidad y la presión para conformarse a las expectativas sociales. Kardeşlerim es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la educación, sobre la necesidad de brindarles oportunidades a los jóvenes y sobre la importancia de apoyarlos en sus sueños y aspiraciones. Vemos cómo los personajes luchan contra la adversidad, pero al mismo tiempo se apoyan mutuamente y buscan la manera de salir adelante. Es una serie que te recuerda que la juventud es el futuro y que es responsabilidad de todos construir un mundo donde los jóvenes puedan crecer y desarrollarse plenamente. Y podríamos seguir mencionando muchísimas más series que abordan temas sociales de manera muy impactante. Está, por ejemplo, Bir Zamanlar Kukurova, que aunque tiene una fuerte carga romántica, también nos muestra la lucha de clases y el poder de los terratenientes en las zonas rurales de Turquía. O Vatan Sensin, que se adentra en un momento histórico muy convulso y nos hace reflexionar sobre el costo de la guerra y sobre la importancia de la paz. También podríamos hablar de Kuzgun, que aborda la temática de la venganza, pero desde una perspectiva que nos hace cuestionar si la violencia es realmente la solución. O Sefirin Kazeta, que aunque a primera vista parece una historia de amor, también toca temas como la tradición, el honor y el machismo. Y muchísimas más que, sin duda, darían para mucho más tiempo de análisis. Lo que quiero resaltar es que, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, estas series nos hablan de temas universales que nos conciernen a todos. Nos hablan de la lucha por la justicia, de la búsqueda de la verdad, de la importancia de la familia, de la necesidad de la empatía y de la esperanza en un futuro mejor. Estas series turcas no son simplemente entretenimiento, sino que son también herramientas para generar conciencia, para promover el debate y para inspirar el cambio. Nos muestran la realidad tal y como es, con sus luces y sus sombras, pero al mismo tiempo nos invitan a reflexionar y a tomar acción. Nos recuerdan que todos tenemos un papel que jugar en la construcción de un mundo más justo y más equitativo y que, aunque a veces las cosas parezcan difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y para la lucha. Es importante recordar que las historias que vemos en estas series no son exclusivas de Turquía. Son historias que resuenan con nuestras propias experiencias, que nos hacen pensar en los problemas que enfrentamos en nuestras propias sociedades y que nos invitan a la empatía y a la solidaridad. Es por ello que estas producciones tienen un impacto tan grande en el mundo y han logrado conectar con audiencias de diferentes culturas y de diferentes orígenes. Nos demuestran que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos las mismas emociones, los mismos anhelos y las mismas preocupaciones. Y bien, llegamos al final de este viaje por el mundo de las series turcas que impactan y que nos invitan a reflexionar.
Hemos visto cómo estas producciones van mucho más allá del drama romántico, abordando temas sociales de gran relevancia que nos conciernen a todos. Hemos hablado de desigualdad, de violencia de género, de corrupción, de migración, de educación y de muchos otros temas que son parte de la realidad que vivimos día a día. Hemos visto cómo las historias pueden ser herramientas para generar conciencia, para promover el debate y para inspirar el cambio. Espero que este vídeo haya sido útil para abrir tu mente y para darte una nueva perspectiva sobre estas series que han conquistado corazones alrededor del mundo. Espero que te haya animado a descubrir nuevas producciones, a profundizar en los temas que te interesan y, sobre todo, a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Recuerda que las historias tienen el poder de cambiar el mundo, de inspirarnos a ser mejores y de unirnos en un propósito común. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar y a reflexionar conmigo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este, así que muchísimas gracias por estar aquí. Me encantaría saber qué opinan sobre las series que mencioné, si han visto alguna de ellas, cuál les ha impactado más, qué otros temas les gustaría que exploráramos en próximos vídeos y, en general, qué les ha parecido esta reflexión. Así que, por favor, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirnos, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo historias que nos inviten a la reflexión y a la empatía. Así que, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente linda. Cuídense mucho y sean felices.